Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir a esta charla. Se llama Bogotá 39 porque fuimos convocados para charlar, en principio, de esta antología que van a encontrar hoy, que se editó por Editorial Sigilo. Es una antología de 39 autores de menos de 40 años, ya alguno pasado hoy, sí, ya, bueno, hoy es de 40, pero se editó en 2017 y lo que muestra es un panorama de la nueva narrativa latinoamericana. Así que como son 39 autores y hoy somos 3, entre nosotros 3 vamos a tratar de hablar de los otros 36. Bueno, no, vamos a tratar de contarles un poco cómo fue la experiencia. Después vamos a hablar también de la lectura y el camino como lector de cada uno. Yo quiero agradecer la convocatoria. A moderar esta mesa, yo llevo adelante junto a Gonzalo Heredia en redes el proyecto La Gente Anda Leyendo. Y bueno, esto era un poco una excusa para charlar con Luciana Sousa, con Eduardo Rabasa y con Mauro Libertela acerca de la escritura y un poco de la lectura en todo sentido. Así que, bueno, nos quieren contar cada uno en qué anda en este momento, qué editaron. Ustedes acaban de sacar un libro además de Bogotá, ¿no? Luciana Sousa acaba de editar Luro por Tusquets, que en realidad es una reedición porque había salido en 2016 por Funesiana, y Eduardo también está presentando en la feria en Ediciones Godot, Cinta Negra, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco acerca de su recorrido, qué escribieron y demás, o si no lo presento yo, pero me pareció más, ya quiero escucharlos hablar. Bueno, muchas gracias por la introducción, a ustedes por estar aquí y pues por la invitación a estar aquí en la feria y en esta charla con los colegas tan queridos. Sí, bueno, yo pues tuve como dos motivos de esta visita a Buenos Aires. El primero fue que justo como bien decía, salió mi segunda novela que se llama Cinta Negra en Ediciones Godot. Ya había salido en México y en España el año pasado, pero bueno, los de Godot son los que me hacen el favor de sacarla aquí en Argentina y como para Sudamérica, que recién apareció. Y bueno, pues les cuento como muy brevemente que es una sátira sobre el mundo corporativo y sobre esta teología del éxito y el management. El personaje principal está como obsesionado con ser pues cinta negra justo en su empresa, pero es una distinción que no sabe muy bien qué es. Está escrita en tono pues un poco, como les digo, de sátira, de distorsionar un poco la realidad, de tomar como elementos de nuestra realidad contemporánea, porque creo yo que aunque no lo queramos, todos vivimos de alguna manera bajo este yugo del mundo corporativo. Incluso en el mundo de los libros, en el mundo editorial, cada vez hay más presión por ser alguien, ¿no? Como por ser un autor o autora de éxito, por vender, por ir a festivales, porque salgas en fotos, periódicos, o sea, no sé, como que cada vez existe una presión más fuerte, incluso en el mundo del libro, que de hecho es uno de los ejes de la novela. Hay un personaje de un escritor que vive atormentado porque no ha alcanzado el éxito que había deseado. Entonces, bueno, pues ese es un poco el libro que vine a presentar, y además a participar aquí en la feria con mi editorial, que es Sexto Piso. Eduardo estudió Ciencias Políticas en la UNAM, escribe una columna semanal para Milenio y tradujo libros también de autores como Morris Berman, George Orwell y Somerset Maugham. En 2002 fue uno de los miembros fundadores de la editorial Sexto Piso, así que también trabaja como editor. Creo que primero fuiste editor y después vino la escritura o algo así, ¿no? La primera novela, La Suma de los Ceros, también editada por Godot, y ahora Cinta Negra, para hacer como un cierre más prolijo. Luciana, entonces contanos, también está ahora presente con este libro que se llama Luro. Luro es una reedición, como dijiste, salió en 2016 por Funesiana, que es una editorial que hace libros a mano, o sea, artesanales, y que es muy chiquita, ¿no? Obviamente. Y luego digamos, de las repercusiones que tuvo la novela y de la cuestión de Bogotá y demás, decidimos publicar en Tusquets, que obviamente tiene otra, como decía Eduardo recién, ¿no? Son como dos visiones muy diferentes y dos posiciones muy diferentes, incluso dentro del mundo editorial. Luro es una novela que cuenta la historia de una chica que está embarazada, que trabaja en una estación de servicio sobre la Ruta 3,
que es una de las rutas nacionales que va al sur. Y un poco lo que le pasa a ella es que de repente aparece un personaje que es un inmigrante negro que no habla y que la conmueve, y que ella como que empieza a sentir con otro personaje también, empatizan mucho con él y lo empiezan a buscar y lo quieren proteger, digamos, de alguna manera, y en esa peripecia del inmigrante ella empieza a darse cuenta de dónde está, qué quiere ser, dónde quiere ir y demás. Y bueno, de eso se trata. Bueno, y Luciana es periodista, escritora, estudió comunicación y letras, trabaja como periodista en algunos medios y también estudió en los talleres de La Iseca, de Vicente Batista, de Juan Diego Cardona. Como decía, en 2016 publicó su primera novela, Luro, y ahora está reeditada por Tusquets, y es de Almagro, así que somos vecinas. Bueno, y Mauro Libertela, tu último libro, si quieres contar. Bueno, hola. Y gracias a todos nuevamente. Mi último libro salió, ya lo olvidé por suerte, salió el año pasado, se llama Un reino demasiado breve, y es un libro breve, como indica el título, sobre 3 relaciones de pareja entre un hombre y una mujer, digamos, de los más o menos desde los 18 a los 25 años. Es un poco como esa época de la vida, son 3 formas de estar en pareja en esa época, que es como la última adolescencia, al principio de la adultez, o como sea que se llame esa época. La primera historia es como el primer amor importante de quien narra, que puede estar bastante emparentado conmigo, esa persona del narrador. Aunque está escrito en tercera persona. El segundo es como la relación puente, una relación que se parece más a una amistad, que funciona más la amistad que el deseo, digamos. Y la tercera es como la relación trágica, hiperromántica, donde los dos sienten que están como quemándose ahí en eso que está pasando, y que obviamente termina muy mal. Ese es el último libro que publiqué, y eso es. Bueno, yo voy a recomendar uno tuyo que pueden encontrar acá en la feria, que es Mi libro enterrado, el primero, ¿no? Es el primero. Acerca de tu relación con tu padre, ¿eh? Es así, y bueno, se lee muy brevemente, así que se lo pueden encontrar también. Llegó el momento de hablar de Bogotá, para eso estamos acá, en Bogotá 39, y les tengo que preguntar qué significa, la pregunta típica, ¿no?, del periodismo en estos casos, pero qué significa ser convocado y figurar en una lista, ¿no? En la lista, en este caso, de Bogotá 39, ¿estar en la lista o no estar en la lista? Esa es la cuestión. Bueno, ahorita nos reíamos un poco al respecto antes de comenzar la mesa, porque, bueno, por lo menos en mi caso, pero más o menos hablando con otra gente de la lista, creo que a todos les pasa en mayor o menor medida algo similar, que es una cuestión, o sea, buena, digamos, pero también tiene un pequeño toque ambivalente. Por un lado, pues claro que es muy grato y uno agradece, y justo más, a mí cuando digo estas cosas no quiero sonar ingrato ni con el Hey Festival ni con la gente que, no sé, que nos incluyó, digamos, pero también es cierto que tienen un lado un tanto curioso esto de las listas, digo, a veces desde cómo se presentan, ¿no? Los mejores 39, pues ¿cómo los mejores? Eso es una cosa muy rara. En el caso de México, por ejemplo, no quedó seleccionada la que probablemente es la mejor escritora mexicana en este momento, que es Fernanda Melchor, ¿no? Entonces, siempre tienen un carácter subjetivo las listas. Yo creo que más bien, más que los mejores o los peores, no sé, es como una especie de muestra, y en el sentido de muestra creo que sí funcionan bastante bien. O sea, creo que si se lee la antología, insisto, no necesariamente está leyendo los 39 mejores escritores latinoamericanos, pero sí, si tienen oportunidad o si les interesa leerlas, hay una muestra bastante buena, bastante representativa. Hay textos de muchísima calidad, de registros muy diversos, de zonas geográficas muy diversas. Entonces yo creo que ahí es un poco el valor que tiene. Lo que pasa es que sobre todo en México ese tema de las listas ha sido como muy polémico. Hubo una lista mexicana exclusivamente que se llamó México 20, 2 o 3 años antes, que generó una tremenda polémica, encono, todo tipo de acusaciones, casi todas falsas. O sea, realmente creo que se atribuye a veces más peso a estas listas del que realmente tienen. Incluso si uno ve la de 10 años antes de Bogotá, pues hay mucha gente que le ha ido muy bien, que se ha consolidado, como no sé,
Alejandro Zambra, Guadalupe Nete, Laura Enrique, Juan Gabriel Vázquez, no sé, mucha gente, pero pues hay mucha gente que tampoco ha sido el caso. No creo que estas listas ni hagan ni deshagan y no me gusta este término, pero bueno, la carrera literaria de nadie, pero bueno, a veces creo que se les pone mucho peso, que hay una pretensión como de formar un canon o algo así, pues creo que no es eso, es que eso, pues es una muestra, una especie de vitrina, y en ese sentido creo que funciona, pero bueno, de pronto hay como otro tipo de cosas que se asocian, que son las que a mí por lo menos no me dejan tan cómodo, entonces pues está como este carácter un poco dual en mi caso. Cuando hacía investigación para esta charla, veo el video oficial de Bogotá 39, Eduardo aparecía diciendo me siento muy afortunado de ser parte de Bogotá, y en una entrevista posterior dice, las listas están sobrevaloradas. Sí, es que además yo tengo una columna en un periódico y yo he escrito fuertemente en contra de las listas lo que pasa es que también eso lo hago, mi rechazo a las listas también viene un poco más como editor, porque como editor pues sí me he dado cuenta que se les da un peso desmedido, o sea, no sé, los mismos agentes literarios, otras editoriales, un libro que no sé, quizá ya te lo habían mandado y quizá ya habías dicho pues que no lo veías para tu editorial o algo, y de repente el autor o autora queda en la lista y te dicen, oye, vuélvelo a pensar porque quedó en la lista, ¿no? Entonces ahí es donde tengo un poquito más de problema con estas cosas. Creo que es más una deformación profesional, y bueno, como me vi yo en una de ellas, dije, bueno, ¿ahora qué hago? Me trago lo que llevo diciendo los últimos 5 años de mi vida, entonces mejor expreso mi ambivalencia ya. Sí, además aclarar un poco que esta es la segunda vez que se publica Bogotá 39, la primera edición fue en 2007, y después cuando se cumplieron 10 años de la primera edición, ¿cómo se hizo esta lista? Ay, me cayeron las pegatinas. ¿Cómo se hizo esta lista? Los que habían escrito ya en la primera edición recomendaron a algunos autores para esta, y además después hubo una elección libre donde quedaron 200 escritores, que editoriales y demás trabajadores de este medio también apuntaron con el dedo y dijeron, fíjate este pibe, bueno, y así fue quedando. Así que ustedes, chicos, contentos porque están en la lista, pueden pasar, hoy pueden pasar, así que cuenten, tal vez les generó algún impacto real con respecto a, más gente te conoció, te leyeron, te invitaron gratis a tomar unos tragos a un lado, no sé. Todo eso sucedió. No, me parece que la ambivalencia o la ambigüedad que mencionaba Eduardo es compartida, por lo menos por mí. Digamos, siempre es más lindo que te inviten a una fiesta que no te inviten, en eso me parece que estamos todos de acuerdo, entonces por supuesto que cuando fuimos invitados nos pusimos todos contentos porque eso es lindo. Mucho calor. Sí. Después es cierto que uno considera íntimamente, históricamente, que la literatura no tiene que ver con rankings, no tiene que ver ni siquiera con el marketing o con la promoción, que escribir es un trabajo, sabemos que es un trabajo bastante solitario, pero sobre todo que es un trabajo muy lento en varios sentidos, digamos. Es lento a la hora de sentarse a escribir, uno puede estar años trabajando en un texto incluso breve. Después eso pasa como a otra zona, que es la zona de la industria editorial, que también requiere otro tiempo con sus propias lentitudes, de edición, de armado, de encontrar un momento en un catálogo, en un momento de publicación, un año puntual. Y después el momento más importante, que es el momento en que ese texto se va a leer y va a ser absorbido por una tradición, por una cultura, por un país, por una generación, por lo que fuera. Y eso puede llevar décadas para que un texto realmente encuentre el punto en el que va a mostrar su mayor productividad cultural, literaria, artística. Y conocemos casos de grandes escritores. Yo ahora estoy trabajando en un libro sobre el hebrero, que después podemos hablar. Y el hebrero es alguien que empezó a ser leído después de muerto, que es también algo que ha sucedido muchas veces en la historia de la literatura. No es lo más común que un autor tan importante sea verdaderamente leído de modo póstumo, pero ha sucedido. En ese sentido, este tipo de cosas que parecerían acelerar un proceso es también una aceleración un poco artificial, me parece. Pues, obviamente que tiene consecuencias directas, muchas de ellas gratas, o que uno puede
disfrutar o alegrarse, pero finalmente puede haber como un pequeño ruido que genera esa aceleración de motores medio artificial, y después los libros van a hacer el camino que tengan que hacer, y siempre ese camino me parece que va a ser más lento, incluso más lento que la propia ansiedad de uno, digamos. Y me parece que está bien que eso sea así. Ahora estamos como en un mundo rapidísimo con la tecnología, la globalización, las comunicaciones, todo tiene que suceder rápido. Te mando un WhatsApp y si no me lo contestaste en 5 minutos empiezo a decir, pero ¿qué pasa? Está el tic azul y no me lo contestó, ¿viste? Y me parece que con los libros son lo único verdaderamente productivo, aunque estemos en una feria en este momento que se venden libros y que hay mucha gente que vive de eso. Sabemos que la literatura es algo completamente, no diría anticapitalista, pero muy poco rentable, digamos, y eso hace que no tenga que responder a los tiempos tan rápidos del presente, y me parece que eso es algo que de algún modo hay que proteger también. No tener que generar la literatura esa presión de, bueno, tiene que suceder todo ya, publicaste un libro e inmediatamente se tiene que presentar en 1000 lugares, y no sé, al mismo tiempo a todos nos gusta presentar el libro en muchos lugares, pero me parece que hay que siempre, no sé, proteger un poco al libro de eso, no sé. Se lo estoy pensando ahora, no sé. La pregunta era, bueno, si impactó realmente en algo ser parte de la lista, de estar en esta antología. En mi caso sí, obviamente. Yo, como te dije, había publicado en Funesiana, que es, sí, lo dije sin chiste, es la editorial más chiquita de Latinoamérica casi, y para mí fue una sorpresa, para la editorial fue una sorpresa, porque de hecho, como vos decís, hubo una etapa de postulación y nosotros entramos a postularnos como para entrar de alguna manera a que nos leyera más gente, y para mí fue una sorpresa como absoluta. O sea, el libro fue el primer y único libro que tengo publicado, y obviamente a mí me cambió mucho mi esquema. Yo trabajo en comunicación, trabajo un montón de horas, para mí escribir siempre me gustó y demás, pero como que de repente a partir de la lista, y bueno, acá no hubo tanto ruido como hubo quizás, como dice Eduardo, en otros lugares, ¿no? Donde se cuestionó mucho más o se hizo más énfasis. Pero en mi caso sí, me planteó decir, bueno, a seguir escribiendo, digamos. En algún punto yo siempre escribí y siempre lo hice como una actividad mía, propia, digamos, como un hobby, si querés. Y empecé a publicar, y a los 2 meses que publiqué pasó lo de la lista y como que las cosas se aceleraron un montón. Pero también creo que cada cosa tiene su tiempo, y así como yo el libro lo escribí hace un montón de años, y en un momento pensé que por ahí estaba bueno mostrárselo a alguien, y se lo mostré a Lucas y lo publicó, y después como que veo que pasan tantas cosas que es como que quiero tener cuidado en lo próximo que vaya a hacer, porque de repente se movieron un montón de planetas. De todas formas, yo sigo yendo a laburar a la oficina, o sea, mi vida normal no cambió, pero sí también fue posibilidad, justamente esto de lo polémico de las listas, te hace ver quién entró, pero te hace en muchos casos ver quién no entró también. Y se ponen sobre la mesa nombres que por ahí para nosotros en Argentina no son tan familiares en cuanto a literatura, ¿no? Como que yo al menos estaba muy acostumbrada a leer argentinos, o a leer latinoamericanos, qué sé yo, Ribeiro, ¿entendés? Como no algo tan actual, tan gente de mi edad escribiendo. ¿Qué edad tenés ahora? 32. Que además no llega, o sea, que no es que por muchos de los escritores que están en la antología, la única manera de leerlo va a ser en la antología, porque la verdad es que tampoco entran sus libros. Entonces, me parece que en ese sentido es valioso, porque pones en discusión quién está escribiendo ahora y quién entró, y también quién no entró, entonces te dan ganas de ir a buscar a los que no entraron y leerlos y ver por qué no entraron, que en definitiva también es un poco arbitrario, un poco de azar, un poco de suerte, un poco que justo la persona que el jurado justo le gustó lo que mandaste, no sé, había como muchas cosas en el medio que podían hacer o no que quedaras en esa lista, que me parece que no son relevantes. Yo estoy de acuerdo con que cada uno de nosotros hiciera una lista, haría una lista completamente diferente, pero bueno, es como una aproximación o
panorama de lo que está pasando, y en ese sentido, ya te digo, para mí fue valioso tanto los que entraron como los nombres que empezaron a circular, por ejemplo, de compañeras de Chile o de compañeras de Colombia que no entraron en la lista porque no hubo mujeres seleccionadas de esos países, lo cual es obvio que no existe, es obvio que hay mujeres escribiendo y muy bien en todos lados, entonces, no sé, a mí por lo menos me generó la inquietud de ir a buscar también a los que no estuvieron en la lista. De los que sí están en la lista, veo que México, Colombia y Argentina son los que tienen más seleccionados. Por ejemplo, en Argentina también está Martín Felipe Castañer, Lolita Copacabana, Diego Orlán, Samantha Schweblin y, bueno, Luciana Sousa, lo tenemos acá, además de Mauro Libertela. ¿Quieren contar un poco de qué se trata el cuento que vamos a encontrar acá? Bueno, el mío es un monólogo. Bueno, es que México es un país muy fuertemente aquejado por la corrupción y digo, desde siempre, pero en últimos años, los últimos 6, 10 años hubo un fenómeno de gobernadores que son pues como los jefes políticos de los estados. A México está dividido en 32 estados y cada estado tiene su gobernador, y hubo muchos escándalos de gobernadores que cometían unos actos de corrupción pero realmente impensables. O sea, por ejemplo, uno en el que medio está basado, o sea, muy vagamente, pero en el que muy vagamente está basado mi texto del gobernador de Veracruz, llamado Javier Duarte, que se robó, no sé, algo así como $2,000 millones y actos como, o sea, empezaron a salir cada vez actos más, no sé, escalofriantes, como que se robaron dinero de medicinas destinadas a niños que tenían cáncer. Entonces, en lugar de las medicinas reales, le estaban dando a los niños agua con no sé qué. O sea, qué tan, pues perdón, pero hijo de la chingada tienes que ser para robarle a niños con cáncer. O sea, para mí ya realmente es como algo que desafía todo tipo de comprensión humana. Entonces mi texto es, bueno, y lo que pasa con esos gobernadores, que mientras son gobernadores no les pueden hacer nada, pero conforme se va acercando el fin de su periodo, en algunos casos, ni siquiera en todos, pero en algunos casos es tan escandaloso que pues se sabe que en cuanto dejen de ser gobernadores los van a apresar. Y entonces lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó en este caso de Javier Duarte, es que un mes antes de que acabara su gobierno hizo como un traspaso de poderes y se fugó en un helicóptero, así un poco como de película James Bond, y luego se esconden y en algunos casos los agarran, en algunos no. Pero bueno, es un fenómeno tristemente más o menos común en la vida política mexicana. Entonces mi texto es un poco un monólogo escrito en primera persona, pues por un personaje de estos que ya se fugó y está en una casa de seguridad. Porque además otro fenómeno que me parece interesante, por lo menos desde el punto de vista literario, es que pasan de ser estos como monarcas absolutos con el poder hacer lo que les dé la gana, a estar escondidos en unas casas en condiciones no muy precarias, pero más precarias de lo que estaban acostumbrados, y sobre todo con el miedo perpetuo de que ya los van a detener, como sucedió por ejemplo en este caso. Entonces bueno, mi texto es un monólogo escrito por un personaje de estos que ya se fugó, entonces en una de estas casas de seguridad, escondido, paranoico, temeroso de que lo van a detener, y más o menos, como es un monólogo, es una especie de flujo de conciencia de alguna manera, aunque al mismo tiempo es ordenado. O sea, alguna gente que lo leyó me decía, no, es que yo creo que tendría que ser más delirante, más caótico, y obviamente respeto su opinión, pero a mí me pareció que no, porque una cosa muy curiosa de estos personajes es que incluso cuando los agarran tienen como una especie de calma. O sea, no los ve uno enloquecidos, es como un cinismo tal que de alguna manera saben lo que están haciendo y logran estar en el dominio de sus emociones. Entonces bueno, el texto es un monólogo de un personaje así, fugado, temeroso, entonces escucha helicópteros, ya van a venir por mí, y también está como rememorando un poco la situación que lo condujo hasta su momento actual, pero pues un poco, como digo, sin culpa, sin mayor remordimiento, porque creo que son personajes tan escalofriantes que están casi que más allá del bien y el mal. Entonces pues me generó curiosidad decir, bueno, ¿cómo podría ser? O sea, porque uno de fuera, o sea, la sociedad, los vemos pues eso, como monstruos, como gente malvada, pero pues ellos obviamente no se ven así, no creo. Entonces me generó curiosidad decir, bueno, ¿cómo podría ser el punto de vista o estar en la mente o en la conciencia de uno de esos personajes? Y bueno, mi texto es un monólogo escrito desde ahí. Me emociona escucharte hablar porque acabo de terminar de ver la serie de Luis Miguel y se me vuelve.
Ahora va a cantar algo. Eso es en realidad. Ahora vas a cantar algo. ¿Cuál quieres? La calavera sola. Luciana, el tuyo. El de Luciana y el de Mauro tienen en común que sucede en una casa o tiene que ver con la propiedad del cuento. Sí, el mío se llama La Caída, que en realidad es un juego con los números como de las casas de quiniela, ¿no? De los sueños también. Es un poco... Me costaba explicárselo cuando querían hacer la traducción porque era difícil explicarles lo que para nosotros implican esos números, ¿no? Y cómo uno se los va apropiando. La historia es la historia de un hombre que sabe que muere un tío y va a buscar una plata que sabe que hay en un departamento y no la puede encontrar. Y básicamente todo su interés se va a volcar en encontrar ese dinero. Para eso va destruyendo la casa, buscándolo, ¿no? Y como dejando todo, dejando el trabajo, dejando la familia como para llegar a encontrar ese dinero. Y esa es una historia que es bastante real, que es de un tío mío, que cuando murió, bueno, era un personaje muy personaje, que le encontraron, no sé, pólvora abajo de la cama, como cosas que no totalmente fuera del lugar. Y a mí sí lo que me había gustado era como esa idea de que hubiese algo en una casa, que es un lugar tan propio, por lo menos para mí, en las casas en las que estuve siempre tuve un vínculo con la casa, con la idea de hogar y demás, y bueno, y por eso me interesó como contar la historia. En este caso no está la historia sobre mi tío, sino sobre el otro personaje que va a buscar la plata a esta casa. Y bueno, y un poco trata de ver también esa parte de ambición y de especulación que tenemos todos con respecto a un sistema y una institución como es la herencia, que también es como muy arbitraria, muy injusta, muy como que este tío no le quería dejar a él la plata, entonces la escondió para que él no la encontrara, porque, en fin, había como una serie de cosas ahí que me resultaban más que nada divertidas de escribir. O sea, yo trato de escribir algo que me guste leer o que me sea entretenido, me convoque desde algún lado, y bueno, eso había sido un relato y justo surgió el tema de la antología y había que mandar algo medio ya, y obviamente ya se había pasado el tiempo para mandarlo, o sea, era como todo, sí, como que llegó el reclamo así de, che, no mandaste todavía el cuento y qué sé yo, y me pareció como interesante también mostrar, porque tiene mucho está como muy situado, es muy Buenos Aires, es muy porteño, muy típico, entonces también me pareció interesante desde ese punto de vista. Yo que leí que vos no lo querías llamar cuento, sino más bien lo llamabas texto, el tuyo, y recuerdo que hay una reflexión sobre que debería estar prohibido entrar en las casas ajenas por lo que delatan, ¿no? Sí, mi texto, digamos, queda alejado, no texto. Se llama Obra en Construcción y es un relato, una narración o cuento. Sí, me da un poco de vergüenza decirle cuento porque yo nunca he escrito cuentos, se podría considerar el primero si este es un cuento, tampoco leo mucho cuento, entonces no siento como que puedo... ¿Pero vos querés que sea un cuento? Me gustaría mucho, pero... no sé, me da igual, la verdad me da igual. Ahora te explico también el contexto en que surgió. Es un texto en el que cuento yo refaccioné un PH durante un año prácticamente. Era una obra que iba a tardar 3-4 meses y terminó tardando un año, como suele suceder siempre en estos casos. Fue una obra muy grande, muy traumática en muchos sentidos, sobre todo en el sentido de este tiempo que tardaba más, y económicamente fue 3 veces más de lo que nos habían dicho que iba a ser. Y bueno, fue un año de lucha contra la materia, ¿no? Directamente. Nosotros decíamos, bueno, pero esto, hagamos una escalera acá y listo, y alguien rompió una pared y se veía que la escalera no se podía hacer porque había otra cosa, y era como una serie de personas tratando de pelear contra una materia que se resistía a moldearse a nuestras, a la utopía que nosotros también teníamos en la cabeza del lugar en el que queríamos vivir. Mientras sucedía esto, yo estaba teniendo una columna en una revista en la que podía escribir lo que quisiera,
y estaba haciendo una serie de textos que eran como ensayos autobiográficos, digamos. Yo tomaba un tema que podía ser, no sé, el fútbol, la música, la hipocondría, la noche, mil cosas, no sé, el color violeta, por ejemplo, que es mi color preferido. Y escribí un texto que era, un texto siempre tenía más o menos la misma cantidad de caracteres, eran unas 4 o 5 páginas, era una vez por mes, entonces todo ese mes yo tenía siempre un tema en la cabeza, iba anotando ideas, recuerdos, reflexiones, escenas sobre ese tema y lo escribía. Entonces a medida que empezó a surgir esta obra dije, bueno, esto también va a ser parte de una de esas columnas. Así que estuve bastante tiempo anotando pavadas que iba viendo sobre esa experiencia. Una es esta que contabas vos del momento antes de comprar el PH, que fue la búsqueda, que duró también como un año, que era entrar a casas ajenas a ver si uno quería comprar esa casa, y es siempre un momento muy incómodo y muy intenso donde uno puede ver cómo vive otra gente que no conoce además, porque uno suele entrar a casas de amigos y siempre la primera vez que uno entra a la casa de un amigo es siempre un momento raro y de cierta intensidad humana, sí. Pero entrar a casa de gente que uno no conoce, que además siempre estaban ahí como tomando mate, estaban como en una especie de semi-intimidad, porque estaban haciendo su vida, pero al mismo tiempo había extraños en su casa, entonces era un momento levemente ficcional, digamos. Esa es como una de las cosas que anoté en el cuaderno y que entró en el texto. Bueno, y muchas otras más. Entonces cuando escribo el texto, yo lo escribo pensando que es una serie de lo que venía haciendo de ensayos autobiográficos, por eso también me cuesta decirle cuento. Sin embargo, cuando lo terminé, dije, esto es como lo más cerradito que escribí dentro de la serie. Y en ese sentido sí se parecía más a un cuento. Uno tiene la idea de que un cuento es algo cerrado, si bien eso es muy antiguo y ya no es así. Por lo menos yo me crié pensando que un cuento era, no sé, Edgar Allan Poe, ¿no? Cortázar, digamos, el cuentito perfecto. Cosa que sí, si pienso en un cuento perfecto, pienso yo nunca voy a poder escribir un cuento perfecto porque es inalcanzable esa forma pura, digamos. Y lo terminé, por alguna razón no lo mandé a la revista, escribí otro, mandé otro y quedó ahí dando vueltas. Y cuando surgió esto dije, tengo un cuento, un cuento. Así que tiene ese problema con el género, digamos. Una comparación entre la arquitectura y la literatura, sí, bueno. Que es también un poco pues, lo que hablábamos al principio de cuánto se puede apurar o no la literatura. Con la obra me pasaba lo mismo, digamos. Había como una ansiedad tan fuerte que era como, no importa, terminen ya, hagan lo que haya que hacer, pinten rápido. Y el arquitecto me decía, mirá, no se pueden superponer los tiempos. Hay algo que es la obra gruesa y algo que es la obra fina. La obra gruesa, no sé, tirar una pared, hacer un revoque, etcétera. La obra fina es pintar, hacer un revestimiento, un detallecito. Yo decía, bueno, no pueden hacer la obra fina mientras están haciendo la obra gruesa porque quiero vivir acá, no doy más. Y me decía, no se puede. Me decía, vos cuando haces un texto lo podés hacer, me dijo en un momento el arquitecto, que fue como una charla casi psicoanalítica entre dos profesiones. Yo ahí dije, bueno, sí, claro, es cierto, no se puede hacer. Cuando uno está... Siempre cuando uno escribe, sobre todo un libro, una novela, un texto más o menos largo, hay como un primer momento muy salvaje, donde uno está en la obra gruesa, justamente está como encontrando la estructura, el tono, la trama, todos los elementos están de modo un poco caótico, y cuando uno está en ese momento, que es un momento de entrega, me parece, de entrega absoluta, ya muy metido, por lo menos a mí me pasa que me gusta mucho el momento de la corrección, que es la obra fina. Siempre quiero llegar a ese momento, pero digo, no me tengo que adelantar. O sea, todavía el libro no terminó de encontrar su estructura, no llegó a un final, no me voy a poner a corregirlo porque no puedo superponer esos dos momentos. Y bueno, en el momento de ver cómo trabajaba en la obra, me di cuenta que pasaba lo mismo, digamos, que era absurdo pedirle que superpongan porque no se puede corregir un texto hasta que no lo terminaste de escribir, así que no se puede pintar una casa hasta que no la terminaste de construir. No, incluso cuando te hicieron mal la escalera, te dijeron, hay que corregirla. Hay que corregirla, que es una palabra que nosotros también usamos mucho, sí. Y si te fijas, muchas de las palabras de la arquitectura son palabras también de la literatura. Digamos, construcción es una palabra clásica en la crítica literaria. Digamos, el autor construyó el texto usando una tercera persona o usando un estilo indirecto libre. La palabra construcción es como un fetiche de la crítica literaria. La estructura es lo mismo, sí. Etcétera. Así que, bueno, eso fue, así surgió
texto. Bueno, estos 3 textos, para los que se sumaron más tarde, están en Bogotá 39, que fue editada por Editorial Sigilo y la van a encontrar acá en la feria. Bueno, ya que estamos hablando de literatura latinoamericana, la pregunta es si hubo autores latinoamericanos que ustedes hayan leído y los hayan marcado. Ya tienen. Sí, obvio. A mí Lebrero me marcó un montón. Felisberto Hernández me encantó y cuando lo leí también como que me dio otra perspectiva respecto a lo que para mí también en un momento la literatura es algo como muy consagrado, muy de la escuela secundaria, de las obras clásicas que hay que leer, y me parece que en lo latinoamericano hay muchísima riqueza de otro tipo que a veces tampoco están incluidos, ¿no? en lo que es los programas de escuela secundaria, y no sé muy bien por qué. Es como que hay que leer clásicos españoles sobre todo, que esos calculo que son los primeros que leemos todos, por lo menos acá. Pero sí, obvio, a mí Ribeiro también me encantó. Estoy leyendo mucho a Sara Gallardo. Hay como toda una serie de autoras que también estoy como encontrando, también porque de difícil circulación, o sea, que se van editando, que eso también te va marcando un poco tu programa de lectura, ¿no? A lo que vas pudiendo acceder, que por ahí en algún momento tuvo una circulación y después dejó de circular, entonces también encontrarlo es difícil. Pero te diría que en este momento el que más releo y el que más me gusta es Felisberto Hernández. Eduardo. Yo la verdad no, o sea, sí leo literatura mexicana y latinoamericana, pero no me considero experto en ningún tipo de literatura, pero menos en la mexicana o latinoamericana. De pronto tengo más proclividad, no sé, por la literatura anglosajona, no sé muy bien por qué, pero sí, obviamente ha habido autores y autoras latinoamericanas que me han marcado mucho. En México todo el mundo, cuando se le hace esta pregunta, todo el mundo cita a Juan Rulfo como su gran influencia. A mí sí me gusta mucho Rulfo, pero no podría decir que ha sido así como mi gran influencia. Incluso, por ejemplo, de autores mexicanos pues me ha enganchado más Sergio Pitol, por el tema, creo que del humor y de la irreverencia, quizá. Por ejemplo, un autor que también me ha gustado mucho es César Aira, también por lo mismo, por esta cuestión. A veces a mí me parece, por lo menos la literatura mexicana, que tiene a veces un tono un poco solemne, un poco pomposo por momentos. Y por ayer estuvo Aira acá en la feria, no sé si lo viste, estuvo comprando. No lo vi, y qué tragedia, porque realmente es uno de mis grandes ídolos. O sea, lo que hace... Se dice que compró tu libro. Ah, sí, seguramente. Seguramente vino corriendo a buscarlo. No podía más sin leerlo. No, Aira me encanta por el humor y por lo descabellado, por la cuestión esta de estirar la realidad. Y una autora mexicana que también en su momento fue importante para mí, que es Josefina Vicens, porque ella aborda un tema que pues creo que está como muy presente en mis libros, y pues por temas de historia familiar, y de nuevo quizás es un tema muy mexicano, no lo sé, pero bueno, es como el ámbito que conozco un poquito más. Pero el tema de la relación padre-hijo y de esta cuestión tan mexicana de la masculinidad muy asociada al machismo e incluso a la misoginia, y esta cuestión de cómo el padre de alguna manera, o los padres mexicanos, es una generalización obviamente, pero bueno, le heredan o le intentan heredar a sus hijos toda esta forma de ser, casi como queriendo que el hijo se convierta en ellos. Eso yo lo leí por primera vez de manera muy clara en un libro de Josefina Vicens, y me impactó mucho. ¿Cómo se llama ese? Estaba tratando de acordar y estaba esperando que no me lo preguntaran. Es que no sé si es el libro Vacío o el otro, que no me estoy acordando. Y lo iba a googlear, pero me pareció de muy mal. No pasa nada, lo googleamos. Pero tiene dos. Es el que no es el libro Vacío. Feliz. Sí. Bueno. En mi caso, bueno, sí, hay muchos. En general tiendo a leer literatura latinoamericana, es lo que más leo. Tampoco sé por qué. Como autores importantes, así lo que llamamos consagrados, creo que Bolaño y Lebrero fueron los dos últimos
para mí, golpes profundos. Que además son dos escritores que tienen muchas similitudes y muchas diferencias. Para mí funcionan un poco como dos escritores que abrieron cierta puerta a la literatura del siglo XXI o a nuestra generación. Más allá de si uno ha absorbido algo de eso o no, fueron autores digamos, muy leídos en todo el continente, Bolaño muchísimo más, obviamente. Cabrera siempre manteniendo como una parte de la literatura más de culto, pero son dos escritores que murieron relativamente cerca, creo que en 2003 y 2004, que publicaron dos libros muy voluminosos, que son sus libros más importantes de manera póstuma, o sea que son también como libros para nuestra generación. Yo lo pienso así, como libros póstumos publicados al principio del siglo XXI, es como si hubieran dejado esos libros para nosotros, digamos, es como algo que me gusta pensar, pero hay algo de eso también. Lebrero yo lo siento más cercano a mí, por lo menos, sobre todo porque estos últimos libros de él son bastante autobiográficos o trabajan con la intimidad, que es lo que a mí más me interpela, pero Bolaño también tiene muchos temas que también me son bastante cercanos, como a una cierta épica de la juventud, una idealización de una época, que son, digamos, pensando también si hubo algún tipo de influjo, que es no sé, no voy a decir estoy influido por Bolaño porque es demasiado así, pero para ver también cómo lo que uno ha leído. Hay muchos bolañitos. Sí. Y después un poco más cerca, bueno, para mí leer a Alejandro Zambra fue fuerte también, porque Zambra también tiene algo de Bolaño y tiene algo de Lebrero, pero ya en libritos más chiquitos, que es también otra cosa que a mí me gusta mucho. Bueno, ese es un poco como creo que el recorrido más cercano. Hay mucho, no sé. Valeria Luiselli, que es parte del grupo también es alguien que cuando la leí dije, esto es muy grosso. Y me gusta ver cómo arma los libros, sobre todo. Cada libro de ella lo arma. Papeles Falsos es un libro que está armado como... Tiene como un modo de pensar las estructuras muy particular. Los Niños Perdidos, que es el último libro, tiene como un recorrido también muy, muy inteligente y sensible al mismo tiempo. Esos son un poco como los libros o los autores más recientemente que más me gustaron. Bueno, en La gente anda leyendo pensamos que el lector se construye, que nadie nace lector, y nos interesa siempre saber cómo es el recorrido personal de cada uno en cuanto a cómo empezaron a leer, qué están leyendo ahora, cómo son como lectores, así que esas son las preguntas que les quería hacer. En este momento, hoy, ¿en qué andan en cuanto a lecturas? Es que yo, desgraciadamente, pero mucho de lo que leo es por motivos profesionales. O sea, me gustaría tener más tiempo para leer, así como lo que me diera la gana, pero pues mucho es como por mi trabajo como editor. Tampoco me quejo tanto porque afortunadamente pues, la enorme mayoría de los libros que publico me gustan mucho, pero sobre todo, por ejemplo, en esta época del año que se vienen como... bueno, muchos eventos que nos hacen tener que publicar libros rápido, casi me absorben casi todas mis lecturas, las lecturas por trabajo, pero insisto que no es una queja porque más, por ejemplo, ahorita acabo de leer una novela de otro de los miembros de la lista, de Daniel Saldaña París, de su próxima novela, que se llama El Nervio Principal, que es una novela muy muy buena. Estamos como muy contentos de publicarlo, pues que bueno, ya parece que estoy haciendo comercial de mi editorial, entonces... eso tampoco me gusta tanto, pero bueno, fíjate, de cosas que no tengan que ver. Están acá en la FED, Sexto Piso. Sí, pero ese libro no está porque todavía no sale, así es que no le estoy haciendo comercial todavía. Es el comercial de Luiselli, que es parte de tu editorial. Sí, exacto, sí, es que todo esto se hace un evento patrocinado por Sexto Piso. No, justamente acabo de leer un libro, hay un autor norteamericano que me gusta mucho, que se llama Ben Fountain, que primero publicó un libro de cuentos que no está en español, que se llama como Encuentros Breves con el Che Guevara, y después publicó una novela muy buena que de hecho fue llevada al cine por Ang Lee, que se llama El Eterno Intermedio de Billy Lin. A mí me gusta mucho ese autor, y justo acabo de leer un libro suyo sobre
como sobre el estado actual de Estados Unidos. Escribió como un libro que salió de hecho de unas columnas que él publicó en el periódico inglés, en el Guardian, y después lo hizo libro. Entonces es como una especie de radiografía de los Estados Unidos actuales, obviamente en buena parte centrada en Donald Trump, pues porque es un poco inescapable, pero se va como muchísimo más atrás, y de hecho hace como una especie de análisis histórico de los momentos más convulsos de Estados Unidos, y realmente es de los libros que más me han impresionado en mucho tiempo, y bueno, pues son como las cosas que he leído más recientemente. Antes de hablar con Luciana, dos cosas. Primero, decir que es medio una trampa cuando uno cree que porque se ponga a trabajar en una librería o de editor, o bueno, en mi caso con respecto a la cuenta, uno piensa que va a estar rodeado de libros y más tiempo para leer, y eso después termina no siendo así, porque uno termina haciendo otras cosas y ya el tiempo de lectura cada vez se acota más. Y después un rumor que también estuve acá como averiguando, que decía, como vos sos editor y luego escribiste 2 novelas, ¿es verdad que a los autores de tu sello les molestó que publicaras? Sí, o sea, bueno, no sé, no lo puedo afirmar así, porque tampoco nadie nunca, o sea, hubiera sido un poco ridículo que me dijeran no puedes publicar un libro, pero sí, y bueno, ¿Qué te haces el escritor ahora? ¿Cómo? Sí, ¿Qué te haces? sí, es un poco eso, y sobre todo al principio, porque bueno, en mi caso yo fui un escritor bastante tardío, y además no solo tardío en cuanto a edad, sino que no lo tenía contemplado realmente, no era algo que yo quisiera hacer ni tuviera pensado hacer, sino que fue algo más bien derivado de una crisis personal con la época y personal mía, etcétera, etcétera, que fue lo que me llevó a escribir la primera novela. Pero como era justo un proceso muy íntimo y muy personal, valga la redundancia, pues tampoco sabía muy bien ni qué era eso, ni qué iba a pasar, ni si podía interesarle a nadie más. Entonces fui como muy despacio, digamos, casi como obteniendo permiso de diferentes personas en las que yo confiaba. Por ejemplo, hay un amigo escritor mexicano que se llama Luis Yamara, fue como muy importante para mí, porque cuando tenía la novela, primero la leyó mi novia de aquel entonces y no fue muy entusiasta. Entonces ya cuando tu novia no es muy entusiasta, pues creo que vas como por mal camino, ¿no? Porque normalmente tu novia tendría que decir sí, genial, pero no fue el caso. Pero bueno, persistí y se la di a este amigo como un poco de, oye, tengo esta novela. Le dije, pero yo sé que en el mundo editorial, yo que llevaba ya mucho tiempo metido y que conocía a mucha gente, pues es muy fácil publicar un libro, la verdad, porque conoces a A o a B o a C, y yo no quería que ese fuera el caso, porque para mí el libro había sido muy importante por otras razones. Entonces se lo di a Luigi y le dije, léelo y por favor, si es una porquería, dímelo y lo guardo y no hago nada más con él. Pero bueno, Luigi lo leyó y como que me dio permiso, o sea, no me dio permiso, pero me dijo, no, está bien, públicalo. También me hizo buenas correcciones, sugerencias, pero bueno, era como un proceso que a mí me generaba, todavía hasta la fecha, pero más al principio obviamente me generaba como mucha inseguridad. Entonces y de hecho pues después la siguiente decisión era, bueno, ¿dónde intento publicar esto? Y pues un poco lo mismo, no se lo quería mandar a ninguna editorial donde yo conociera a nadie, nada, porque para mí había sido realmente muy importante en términos personales lo que había pasado con el libro, lo que me había permitido entender, lo que me había permitido explorar, aunque suene cursi, lo que me había permitido sanar de alguna manera. Entonces no quería arruinarlo, pues justo publicándolo por otro tipo de razones. Entonces lo mandé a una editorial mexicana muy pequeña llamada Surplus, les gustó, lo publicaron, pero también como era un poco lo que decía Luciana, como es una editorial muy pequeña, pues no solo tiene como alcances más limitados, sino que por lo menos en México es un poco como, bueno, si publicas en una editorial pequeña es porque no puedes publicar en una grande, ¿no? Es un poco lo que se asume, que a lo mejor hubiera sido el caso, pero tampoco me rechazó ninguna grande, simplemente esa fue a la que lo mandé. Pero bueno, estaba como muy inseguro con todo el tema, y cuando apareció, pues sí me di cuenta que hubo pues, algunos autores y autores de la editorial que sí, como que no les hizo gracia. Nadie fue ni entusiasta, bueno, creo que nadie lo leyó ni siquiera, alguno hizo el amago de leerlo, pero realmente creo que no. Lo más que llegaban era pedirme disculpas por no haberlo leído. Yo decía, mira, me da igual, para mí era también como ya mejor no lo abordemos, no lo hagamos más evidente. Pero sí, algo pasó, porque además pues ni siquiera... Eduardo sacó un libro, lo tenemos que leer. Sí, exacto, pero yo decía, no lo leas, pero ya no lo hablemos más tampoco, ¿no? Pero cada vez que lo leíamos era, perdón que no lo he leído, perdón que no lo leí, ya, por favor no lo leas, pero ya dejémoslo en paz. Y yo creo que la cosa es que el mundo editorial sí es muy vertical, es muy jerárquico. Cada quien tiene como su lugar, y obviamente el autor o la autora va hasta arriba,
y era como si de alguna manera me hubiera como salido de mi lugar o algo así. O sea, no sé muy bien y no tengo tampoco una explicación, pero sí, con gran entusiasmo el hecho de que yo publicara un libro ciertamente no fue recibido entre los autores de mi editorial, con algunas excepciones, pero casi todos fue o indiferencia o un poco de broma o de hostilidad, pero como un poco, ¿qué haces, no? Vuelve al cajoncito de editor. Sí, un poco sí, y a lo mejor lo que debía haber hecho. Luciana, bueno, ¿qué estás leyendo? Era la pregunta. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo a Francisco Vitar, Teoría y Práctica, que me está gustando mucho, y él en sí... Santafesino, ¿no? Santafesino. Yo me di cuenta que en algún punto, sin pensarlo, leo bastante literatura de Santa Fe también. Y me gusta el recorrido que está haciendo, y como que empecé a leer también otros libros de él. Había leído Luces de Navidad y me había gustado mucho, y como que veo que hay cierta búsqueda ahí que me resulta interesante. Es una editorial de la Nudista, que es cordobesa, y la encuentran acá en la FED también. Editorial Nudista publicó Luces de Navidad. Quería decir que acá en la FED también está Diego Erlán, que es otro integrante de la lista, y está Diego Zúñiga con su editorial Montacervos de Chile, que es muy buena editorial y que vale la pena buscarlos y chusmearlo. Creo que también está Laguna, y hay un par de editoriales más de Latinoamérica. La verdad es que nunca llegan los libros, así que estaría re bueno ver, chusmear los catálogos. Sexto Piso lo mismo, ¿no? Como que si no, a veces es difícil de conseguir los libros, pero sí. Sí, yo con el tema de la lectura tengo un problema similar al Eduardo, que es que trabajo leyendo, porque hago crítica literaria o entrevistas o periodismo cultural en general, y entonces siempre tengo la ilusión de que me gustaría estar leyendo otra cosa, y finalmente disfruto lo que leo, pero siempre es como que la lectura finalmente es una obligación o un trabajo, entonces está como un poco teñido de esa especie de sombra un poco... La imposición. Sí, la imposición de, bueno, no, digamos, esto es lo que tengo que leer y no puedo estar leyendo otra cosa, y no sé qué estaría leyendo si no estoy leyendo eso. Pasa en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Que uno piensa que si en realidad pudiera estar haciendo otra cosa sería mucho más feliz y finalmente hace lo que quiere, pero por lo menos mi cerebro opera así, es bastante agotador. Y ahora me está pasando que estoy en un momento que no sé si al resto les pasa, que es que no estoy pudiendo leer nada que me enganche o que me guste. Es un momento breve, quizás voy 2 semanas, pero ya la primera semana fue tolerable. La segunda ya empiezo a decir qué está pasando, y sé que si llego un par de semanas más me voy a empezar como a angustiar, a poner de mal humor, eso se va a refractar en toda mi vida y va a ser horrible. Que es también me pasa cuando tengo demasiados libros como en la mesa de luz o en alguna mesa, y siento que quiero leer todos, pero empiezo varios, ninguno me engancha, y es también producto de la multiplicidad de libros que hay para leer, que es algo que está bueno, pero tampoco está tan bueno, ¿no? Antes por ahí uno le regalaban un libro cuando era más chico y lo leía, listo. Ahora no sé, también yo recibo libros por mi trabajo, por ahí por mes tengo 20 libros nuevos que digo me gustaría leer, como el de Vitar, poner los libros que uno sabe que le van a gustar o que están buenos. Pero ves ahí los 20, que se acumulan a los 20 del mes anterior y a los 20 del mes anterior, y de pronto son 100, y no terminas leyendo ninguno, porque querés leer todos al mismo tiempo, o querés leer uno que no está en esos 100, ¿no? Cosa que también sucede mucho. Entonces estoy como en un momento bastante frustrante en el que no estoy leyendo ningún libro, que es horrible, ¿no? Y me pasó a un punto ya, digamos, para mí radical o extremo, que es que hoy me vine para acá y no puse ninguno en la mochila, que uno siempre tiene alguno a mano por cualquier cosa, porque uno viene en colectivo, porque no sabe lo que va a pasar después, si va a haber un tiempo muerto, si va a encontrar un momento para leer. Dije, no sé cuál poner, ya está, no quiero poner más. Ayer había salido con 5 libros, que dije, uno de estos va a ser que voy a empezar, y terminé con la espalda destruida. Volví a mi casa, guardé esos 5 y dije, no estoy leyendo ningún libro, lo voy a asumir, salgo sin libro y no leo libro, listo. Espero que se solucione pronto, porque
realmente leer es también un momento como que te estabiliza el organismo, ¿no? Como que uno para un poco, no habla en ese momento, no está mirando el celular, no está haciendo las otras cosas. Que las otras cosas hay que también interrumpirlas, ¿no? Sobre todo el celular, los mails, todo lo que sea hablar. A veces es mejor no hablar y leer un ratito y eso te calma. Así que estoy necesitando eso, si por favor me pueden recomendar un libro. Bueno, caíste en la mesa correcta, Sí, porque justo hacemos un recomendador de lectura online que se llama La Gente Anda Leyendo. La pueden seguir en cualquier red social y también en YouTube. Para los que llegaron después, junto a Gonzalo Heredia, tratamos de que circule la literatura, y creemos que todos leen o leyeron algo en su vida y todos pueden recomendar algo también. Te vamos a llevar a dar una vuelta por la FED y a elegirte la próxima lectura, porque también pasa lo mismo, que empiezan a llegar los libros y la ansiedad, ¿no? que genera tener la pila. Yo en mi caso la mesita de luz está así y me voy a dormir con los libros mirándolos, es como una forma de estar con ellos aunque no los lea. Sí, a veces pasa también que uno está leyendo un libro y ya quiere estar leyendo otro. Que a mí me pasaba cuando fumaba tabaco, que en mi momento de máxima adicción estaba fumando y quería estar fumando. Y decía, ya quiero terminar este para poder encender otro, ¿no? A veces con la lectura pasa eso, ¿no? Que uno está leyendo y ya tiene un par ahí que dice, uy, qué ganas de empezar esos libros. Hay gente que mezcla y puede leer 4 libros al mismo tiempo. Yo en ese sentido no puedo. Como que estoy leyendo uno y tengo que terminar ese. También pasa con la escritura. Me acuerdo que Bolaño recomendaba escribir los cuentos, nunca escribir un solo cuento o un solo texto. Está escribiendo de a 2, de a 3, de a 4, no sé por qué, ¿no? Pero eso. Bueno, esto empezó como una mesa de Bogotá 39 y termina como una terapia de lectores, cosa que me encanta. Ya creo que estamos como para ir cerrando, así que para cerrar la pregunta, elijan alguna de estas, que es, cómo son como lectores, cómo llevan la lectura, y si no, qué significa leer para ustedes, o qué les pasa, por qué dirían que hay que leer para a todos los que están siempre diciendo me encantaría empezar a leer, o no tengo tiempo, o demás. ¿Qué pasa en ese momento donde uno se conecta con un libro? Bueno, no es que no sé, en México pues hay, como en todos lados me imagino, como muchas campañas de promoción de la lectura, y todas fracasan terriblemente, y casi siempre fracasan, bueno, según yo, por 2 razones. Una, porque ponen a personajes que pues no son como los mejores patrocinadores de la lectura, ¿no? O sea, ponen, sí, o sea, una cantante pop, o no sé, que digo, no tengo nada contra las cantantes pop, pero a veces sí ponen gente tan tonta. No sé, me acuerdo de un comediante que es como realmente muy tonto, y uno dice, y entonces dice, amiguitos, lean, dices, pero si así voy a quedar, pues no lean nada, por favor, ¿no? Entonces, según yo, fracasan, uno, por eso, por los personajes que ponen a recomendar la lectura, y 2, por esta cuestión de quererle transmitir a los niños, a los jóvenes, o a quien sea que vayan dirigidas las campañas, que la lectura sirve para algo, porque yo creo que al revés, que el gran chiste de la lectura es que no sirve para nada, o sea, para nada pragmático, para nada utilitario, y por lo menos mi experiencia y un poco lo que mismo que decía Mauro, ¿no? Con esta cosa de cuando tienes que leer libros como profesión, que no me quejo, realmente me gusta mucho que mi trabajo tenga que ver con leer libros, pero sí también siempre que esta sensación de, uy, me gustaría estar leyendo otra cosa. Y todos los momentos en los que sí me puedo poner a leer como lo que me da la gana, primero siempre me siento un poco culpable, porque pues como siempre tengo algún libro que por trabajo debería estar leyendo, es como, bueno, voy a leer este ratito, no, aunque sea sábado, aunque sea domingo, sí, es como que estás engañando a tu mujer. Sí, exactamente, es bueno, media hora nada más, ¿no? Pero en esos momentos donde, digo, también me pasa con los de Chama, porque generalmente me gustan mucho, pero lo que sí me doy cuenta que para mí la lectura es un poco, creo que Mauro lo dijo como muy acertadamente, es una especie de revitalización del organismo, que te sales realmente de cualquier otra cosa, y para mí, y esto siempre lo digo, la lectura es la forma que yo conozco, habrá otros seguramente, las drogas por ejemplo son otra, pero la lectura es la forma que yo conozco, la mejor forma que yo conozco de meterte a la mente o a la visión de otra persona. O sea, cuando lees un libro de un soldado estadounidense en la guerra de Irak, obviamente no estoy diciendo que sea lo mismo que haber estado en la guerra de Irak, pero es lo más cercano que yo he visto. A mí eso es lo que más me gusta de la lectura, que es como una especie de viaje al interior de la mente de otra persona. En el libro que está hablando del ensayista
novelista y ensayista americano, realmente era como un despliegue de inteligencia tan brutal que yo me sentía como si estuviera en una mente pues muchísimo más inteligente que la mía, y era impresionante ir viendo como las conexiones que se pueden ir trazando, porque más cosas están fijadas en papel. A mí eso es lo que más me impresiona de la lectura, y es que ha sido una experiencia, pues no sé si mística, pero más o menos por ahí. Quería agregar que me pasó también con la antología, la fui posponiendo porque tengo que leerla. Cuando la leí dije, ¿por qué no la leí antes, no? Sí, a mí con la lectura me pasa algo parecido. Yo no trabajo de leer libros, o sea, entonces para mí trabajar de leer libros debe ser lo mejor que te puede pasar en la vida. Y bueno, no, yo voy eligiendo qué leer, más o menos leo 2 o 3 libros por semana, y también como Mauro siempre hay que llevar uno por las dudas de que te quedes un rato esperando a alguien, o incluso para cortar el día, que puedas decir, bueno, me voy a almorzar y leo un capítulo, y siempre decís como, bueno, es un capítulo, y ahí dejo, y te terminas leyendo. En mi caso, la mayoría de las veces que empiezo a leer, que pienso que voy a estar 10-15 minutos, estoy 1 hora, 2 horas, y hasta que termino el libro. Y eso, en ese sentido, es muy parecido a una droga, en el sentido de que es realmente como que te metes ahí, estás ahí, y para mí es muy difícil explicarle a alguien por qué es tan importante leer. Digo, me parece como es una experiencia muy personal, y también creo que a veces que uno entra, que funciona en este caso muy bien el boca a boca, que a mí es algo que me pasa con el teatro también, que el teatro para mí es algo inaccesible, que al principio creía, ¿no? ¿Qué voy a ver? Porque hay tanto para ver que decís, ¿en qué me meto? ¿Y leo algo antes o voy así? Y antes me pasaba con el teatro que no me enganchaba, porque sinceramente iba a ver cualquier cosa sin orientarme, sin nada, y por ahí esto, ¿no? De gente que te recomienda, o decís, bueno, voy a meterme a leer la crítica de un diario, que es algo que nunca jamás hice en la vida con un libro, y por eso no me equivoqué tanto, ¿no? Pero con mis lecturas. Pero me parece que hay que confiar más también en el boca a boca. Yo hay gente en la que me siento muy cómoda, y en la que me siento que si a esa persona le gustó, seguramente a mí también me guste. Y en ese sentido, en las redes sociales soy bastante de estar atenta a la gente a la que yo creo que me parece que tiene un criterio parecido al mío, porque también es muy frustrante agarrar un libro y que no te enganche, digamos, ¿no? Entonces es como, ¿qué me pasa? O sea, estoy fallando, y hay algo en mí que no... O un libro que le guste a todo el mundo, ¿no? Que a mí me pasó con una novela hace poco que a todo el mundo le encantó, y yo dije, ¿cómo puede ser? No me gustó. Queremos nombres. En las redes sociales también pasa eso, que por ahí hay como libros muy celebrados que decís, hay que leer esto porque todo el mundo de repente... Y vos decís, vos lo lees y no te pasa y te sentís culpable, no, o sea, me está fallando el cosito de leer, pero como que a veces también uno... Por eso, me parece que hay muchísimo para leer, hay demasiado para leer, hay para todos los gustos, hay tantas cosas, tantos libros nuevos que salen por mes. Esto que dice Mauro, que te llevan 20 libros, a mí no me llevan porque no me dedico a eso, pero digo, yo veo como montones y montones de libros que se editan, y me parece que hay que elegir muy bien, porque si no es lo mismo que le puede pasar a mí con el teatro, ¿no? Te metes a cualquier sala y en el medio no entendés lo que estás viendo, o sea, ¿no? Como, ¿qué es esto? Están todos gritando y yo no sé qué hacer, si tengo que gritar, ¿viste? Como que yo me siento muy incómoda con esas cosas, y con los libros por suerte no me pasa, pero creo que ese es el mejor consejo que puedo dar, digamos, que confíen en el criterio de alguien, que por algún, digo, esas personas de referencia a la que le mostrás tu libro, o a la que le mostrás lo que estás escribiendo, y creo que va por ahí para no angustiarse y no sentir esa frustración de que algo no te gusta. No, estoy de acuerdo, yo más o menos. Es cierto que uno va generando como una especie de instinto lector porque es también difícil saber qué es lo que a uno le gusta o quiere leer. Que uno va generando como una especie de instinto que, digamos, yo creo que hasta me doy cuenta si un libro me va a gustar por la tapa, que parece algo muy frívolo, pero también por el título mismo. Hay títulos que dicen, este título me interesa. Incluso a mí me sucede abrir un libro en una librería o en cualquier lugar, una feria,
y lo abro por la mitad y veo cómo están más o menos cortados los párrafos, por ejemplo. Veo si son párrafos muy largos, muy cortos, si está hecho con un capítulo. Y ya como que lo miro así, como con mucha profundidad de la página y digo, esto me va a gustar. Y después, bueno, uno también se genera como muchos como casilleros ilusorios con la lectura, por ejemplo, los libros que uno cree que va a leer en verano, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, esto es para cuando esté de vacaciones, esto es para tal momento, que son todos también como artificios en relación a la lectura, pero también eso te muestra que no hay una sola lectura, digamos, no es que uno lee del mismo modo, obviamente ni durante toda su vida, pero ni durante todo un año. Hay distintos momentos de lectura durante un año. Puede ser que uno esté escribiendo algo y lea para eso también, como para rodearse o de un tema o de un tipo de prosa o de una música que lo va a acompañar en la escritura. Puede ser que uno lea en un momento para entretenerse, que puede ser más en el verano, que si bueno, me voy a la playa, me llevo la novela de 700 páginas que quiero meterme ahí, que me cuente una historia bien contada. Hay como muchos tipos de lectura y después está el momento frustrante de que no puedes leer nada. Bueno, tenemos que terminar acá, nos copamos hablando de lectura, así que les quiero agradecer a todos por haber venido. Y el que no sabe qué leer, les recomiendo que nos sigan en cualquier red social, La Gente Anda Leyendo, donde hay recomendaciones no solo que hacemos nosotros, sino actores, escritores, libreros y demás, así que siempre van a encontrar a alguien que les pueda recomendar algo. Gracias Eduardo Rabasa, gracias Luciana Sousa y gracias Mauro Libertela por esta charla y gracias también a la FED por habernos convocado. Gracias a todos ustedes por haber venido, gracias. Y le van a repartir unos acumuladores, nuestros promotores.